Una linda mañana para disfrutar, para compartir la palabra del Señor y continuar con nuestra serie de sermones. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y ya vamos en el capítulo 2 y hoy día vamos a trabajar sobre los versos 18 y 19. La semana pasada trabajamos sobre un tema muy interesante. El apóstol Pedro en esta sección de la epístola establece nuestra sujeción a Cristo y sobre ella construye también de forma saludable nuestras relaciones con diferentes niveles en los que nosotros nos desenvolvemos. La semana pasada hablamos sobre la relación que tenemos con las autoridades. Y en esta semana en particular vamos a conversar sobre ¿cuál debe ser la relación del creyente con el trabajo? El apóstol Pedro dedica un par de versículos para instruir a los creyentes acerca de cuál, en la sujeción que debemos tener hacia Cristo Jesús, debe ser nuestra actitud delante del mundo laboral. Y vamos a leer el texto primeramente, para que sobre él podamos hoy día meditar y escuchar la voz del Señor. Si usted tiene su Biblia, lo puede tener ahí a mano. Yo traje, como son solamente un par de versículos, lo puse acá en el PowerPoint. Dice así este texto, Primera de Pedro 2, 18 al 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es un texto difícil de enseñar, por las consideraciones culturales y también por los elementos contextuales que hoy día norman de alguna forma las relaciones laborales. Sin embargo, vamos a, con responsabilidad, abordar esta temática y quiero invitarles a que podamos también revisar en nuestros corazones nuestras motivaciones. ¿Por qué lo digo? Porque esto puede ser muy útil para quienes hoy día y actualmente están insertos dentro del contexto del mundo laboral. Pero estoy seguro que esto también ayudará para muchos que tal vez aún siendo estudiantes les va a ayudar a sentar ciertas bases que les ahorrarán muchos problemas cuando se enfrenten a los desafíos del mundo del trabajo. Y la pregunta que tal vez asalta en este momento es ¿por qué hablar de la relación con el mundo laboral si el texto lo que está diciendo, y lo voy a poner en el verso 18, está hablando de la esclavitud? ¿Por qué hablar de la relación que existe entre este texto y el mundo laboral si el texto se refiere a la esclavitud de aquella época? Así que, de hecho, esa es la pregunta, ¿cierto? Es muy importante que conversemos de forma introductoria acerca de este asunto. Porque la Biblia establece esta relación entre los criados y los amos. Y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que la Biblia justifique la práctica de la esclavitud? No sé si se ha hecho esta pregunta alguna vez. Bueno, voy a intentar responder esto en función de un elemento que me parece muy importante. Dejemos por sentado que la esclavitud siempre es nefasta. No podemos relativizar tal cosa.
Sin embargo, a pesar de que para nosotros hoy día la esclavitud siempre debe ser considerada como nefasta, existe una diferencia sustancial entre la esclavitud más moderna, que es la que nosotros tenemos más en nuestras mentes, aquella que se experimentó principalmente en Europa, que se practicó también en Norteamérica y ciertamente también en nuestro continente. Pero existe una diferencia entre esa esclavitud más moderna con la esclavitud del siglo I, la esclavitud romana. ¿Por qué? Porque la esclavitud romana era sustancialmente menos cruel que la esclavitud moderna. Primeramente porque la esclavitud en el siglo I no estaba dada por cuestiones raciales. Y en segundo lugar, porque en aquella época se normaba la relación que los amos debían tener con los criados y de hecho habían responsabilidades legales que los amos debían cumplir con sus criados. Por ejemplo, el amo no tenía permiso para asesinar al criado, porque podía ser juzgado como homicida si lo hacía, en la norma de esclavitud romana. De hecho, también estas normas establecían que el amo debía tener a sus criados bien alimentados y bien vestidos. Y los siervos incluso podían recibir herencias de parte de sus señores e incluso su propia libertad. Ya usted entenderá las sustanciales diferencias de la esclavitud romana con la esclavitud moderna, en donde ninguno de esos derechos o de esas obligaciones estaba explícita. Además, hay otro antecedente importante. En el siglo I había dos tipos de siervos, los que eran de hecho esclavos, pero también habían siervos que eran libres. Y es altamente probable que Pedro los está incluyendo a ambos grupos bajo este concepto de la palabra criados. Pero donde sí hace la distinción es respecto de los siervos que antes no eran creyentes y ahora sí lo son. Y a ellos el apóstol Pedro les instruye respecto de cuál debe ser su relación con sus amos. Entonces debemos poner este contexto en nuestra mente. Pedro le escribe a mucha gente que servía en casas de otros como esclavos o como libres para normar cuál debe ser la relación que un discípulo de Cristo debe tener en ese contexto. Pero no solamente tiene que ver con los criados. Respecto de los amos, vemos que Pedro no hace una mención directa de ellos en el texto, no los menciona explícitamente, pero sí vemos que en otras partes de la Biblia, Pablo, como en Efesios o Colosenses, sí establece las responsabilidades de los amos respecto de sus criados. Y bueno, lo más probable es que Pedro buscaba identificar a todos sus destinatarios bajo la categoría de siervos, porque nuestra principal relación es con Cristo Jesús, de quien nosotros somos también siervos y esclavos. Así que, entendiendo estas sustanciales diferencias, es que no estamos avalando ni justificando la práctica de la esclavitud, porque ella tiene un contexto cultural que era muy distinto al que tal vez nosotros estábamos más habituados, y porque además existen ciertos elementos transculturales de los cuales hoy día queremos traer a colación algunos de ellos a fin de aplicarlos a nuestra vida como principios de Dios para nosotros. Y el primero de ellos es un principio que ya hemos venido trabajando constantemente, el principio de la sujeción. Y de hecho lo vamos a seguir conversando en las próximas predicaciones. Pero hablamos de la sujeción en el contexto de la relación de los criados con sus amos. Dice el texto en el verso 18, lo vuelvo a repetir: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esta enseñanza de Pedro, como ha sido la tónica de los últimos mensajes, es altamente contracultural. Porque al igual como lo vimos la semana pasada, el principio rector de las relaciones laborales para el discípulo de Cristo debe ser la sujeción. Y esta sujeción debe ser entendida en la óptica de que el trabajo tiene algunas características.
¿Cuáles son ellas? En primer lugar, bíblicamente, el trabajo es un servicio que se presta no solo al empleador. El trabajo es un servicio que se presta principalmente al Señor. En la vida y en la óptica del creyente, el trabajo es un servicio que se presta primeramente a Dios. En segundo lugar, la motivación principal del trabajo en la óptica bíblica no es el salario a fin de mes. Aunque claramente eso es justo, la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Pero el creyente no ve el trabajo como un fin para obtener un salario necesariamente. El trabajo es visto como un servicio y una vocación entregada por el Señor a cada uno de nosotros. Es por eso que el texto establece que el trabajador que es creyente debe buscar la aprobación del Señor. Y eso a veces ciertamente se expresa a través del sueldo que recibimos cada mes. En tercer lugar, la enseñanza de Pedro establece que el trabajo es un mandato de la creación y debe ser comprendido desde la óptica de esta vocación humana orientada hacia el bien común y no solo hacia los intereses personales. Ese es otro elemento muy importante de la cosmovisión bíblica y cristiana. El trabajo no es un medio a través del cual yo me sirvo a mí mismo para alcanzar mis propios intereses personales. El trabajo es una vocación que a través de mí promueve el bien común para yo amar a mi prójimo a través de los dones, talentos y habilidades que el Señor me entregó. Entonces, ¿cómo establecemos esta analogía entre el criado y el amo con la relación hoy día del mundo laboral moderno entre empleador y empleado? Y aun cuando en el contexto hay ciertas diferencias, que son evidentes, porque hoy día no promovemos ni avalamos la esclavitud de ninguna forma, sí hay algunas características que son comunes. Primero, tanto en aquella época como hoy, el trabajo sigue siendo la base de la economía. Sigue siendo la base de la economía, tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno. En segundo lugar, tiene que ver con la personalidad del trabajo. Es decir, las personas desempeñan labores en función de sus características personales, respecto de sus talentos, de sus habilidades o de los conocimientos que hayan logrado adquirir. Pensemos en un siervo del siglo I. Un siervo que trabajaba en la cocina de su señor tenía características diferentes al siervo que trabajaba en el campo. Estas características, que son de la personalidad, son inherentes al trabajo humano y persisten a lo largo de los tiempos. Hoy día, ciertamente, una persona con características diferentes puede desempeñar una función laboral u otra, dependiendo para lo cual se haya capacitado. Pero también debemos reconocer, en tercer lugar, que tanto en aquella época como hoy subsisten desigualdades estructurales. ¿A qué me refiero? Las diferencias que eran muy acentuadas entre los criados y los amos también se han perpetuado en el tiempo. Y si bien, para ser honestos, en base a la influencia del cristianismo en la cultura de Occidente, estas brechas se han acortado, aún existen desigualdades entre empleados y empleadores que son fruto no solo de la natural diferencia de roles que existe, sino que son frutos del sistema caído, del sistema inestable en el que usted y yo nos desenvolvemos. Y por supuesto eso ha creado, tanto en aquella época como hoy, estructuras de abusos que son reales, y frente a las cuales nosotros no podemos cerrar los ojos. Y vamos a llegar a eso pues después. Cuarto, la sujeción es el único imperativo en este texto bíblico. Desde que partimos hablando de la sujeción a Cristo, el único verbo que ha estado en imperativo, como una orden, es el de sujetarnos a Cristo Jesús. Por lo tanto, tanto en aquella época como hoy, el mandato primordial del discípulo es sujetarse a Cristo Jesús. Y esto es una instrucción imperativa tanto para los esclavos como para los amos de aquella época, y lo es también tanto para los empleados
como para los empleadores en nuestra época. Quinto, tanto en aquella época como hoy debemos sostener la conciencia de que estamos sirviendo a Jesús. Antes de que sirvamos a nuestros amos, si pensamos en aquella época, o a nuestros empleadores, nuestra conciencia hoy día sigue esta idea de que nuestro servicio es para el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sexto, tanto en aquella época como hoy, los siervos y los amos, los empleados y los empleadores deben imitar a Jesús. De hecho, el texto termina diciendo eso, para que sigáis sus pisadas. Y este verbo está en un modo en griego que es un desafío, que está establecido como un desafío para los discípulos de Cristo. Nuestro desafío es imitar a Jesucristo, imitar su carácter en sujeción a Él. Algo muy importante que decir también respecto de aquel siglo en comparación con el siglo de hoy, es que Pedro estaba escribiendo a un mundo precristiano. El cristianismo aún no había sido esparcido con la influencia que nosotros lo conocemos hoy día. La influencia cristiana recién estaba llegando a las distintas esferas de la vida de las personas. Hoy día, a diferencia de aquella época, vivimos una cultura occidental que históricamente ha sido influenciada por el cristianismo, razón por la cual se han avanzado ciertamente también en una serie de derechos y de normas laborales. Y de hecho, desde la fe cristiana se han levantado grandes líderes a partir del siglo XVI, siglo XVII, que de hecho alzaron su voz en contra de la esclavitud, defendiendo el derecho a la igualdad, al respeto y a la dignidad del otro ser humano, por ser ambos creados a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, estas diferencias que pueden establecerse respecto de la esclavitud y el mundo laboral hoy día se acercan a través de esta serie de elementos comunes, pero todos ellos nos apuntan a la sujeción a Cristo. Entonces, vamos al tema más conflictivo de este texto bíblico, porque la pregunta es la siguiente: ¿debo respetar a los amos o a los empleadores o a cualquier persona que en el mundo laboral esté encima de mí, incluso si son difíciles de soportar, a buenos y malos? Aquí reside el elemento más contracultural que Pedro menciona en este texto. Porque el ambiente de trabajo es el lugar donde tanto los empleados como los empleadores revelan día a día su esencia. Esto lo podemos comprobar todos los que hemos estado en algún momento asociados a algún elemento de la vida laboral. Es en el trabajo donde las personas desnudan lo que son, porque es donde pasan la mayor parte del tiempo. Es en ese lugar en donde las personas manifiestan cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuáles son sus características, y además también hay algunos de ellos que manifiestan las marcas de su espiritualidad. Entonces, lo que constatamos en la cultura es que ella hoy día incentiva lo que se conoce como la retribución inmediata. Entonces, déjeme explicarle este concepto y ponga mucha atención. ¿Qué es la retribución inmediata? Es una especie de justicia personal. Y esta retribución inmediata hace que las personas, como usted o como yo, se perfilen hacia un comportamiento en el ambiente de trabajo que esté determinado por la cantidad de reconocimiento o de valoración que yo recibo. Entonces se trabaja bajo la lógica de la retribución o la lógica meritoria. Quienes piensan así dicen lo siguiente: me esforzaré en ser un buen trabajador si es que me siento elogiado y valorado. Me esforzaré en ser un buen trabajador si es que me siento valorado en mi lugar de trabajo. Si es que me siento valorado por mis pares o si me siento valorado por mis jefes.
Me esforzaré si logro ser promovido a un puesto de trabajo con mejores condiciones salariales. Y lo contrario también es verdadero. Esas mismas personas, si reciben críticas, si son mal evaluados, su desempeño disminuirá proporcionalmente al sentimiento de frustración por no sentirse valorados. Hoy día esta lógica de la retribución inmediata o de la justicia personal es la que abunda en los ambientes laborales y es la que probablemente usted, si lo escucha, dice, sí, tiene razón. Si me tratan bien, yo me voy a esforzar más. Pero si no me tratan bien, no tengo ninguna obligación de ser un mejor trabajador. Bueno, ese elemento en Pedro es el más contracultural. Porque esta ética retributiva del trabajo es confrontada por el apóstol Pedro en este pasaje. El apóstol Pedro se aparta de la óptica de la justicia para traer la óptica de la vocación. Y aprenda este concepto, la óptica de la vocación, entendiendo que el trabajo es un don del Señor. El trabajo es un don de la gracia común para sostener las sociedades. El empleado trabaja con respeto hacia su lugar de trabajo y hacia su empleador, aun cuando no sea reconocido ni valorado. El discípulo de Cristo trabajará con celo, trabajará con dedicación, trabajará con excelencia y con un alto sentido de la ética, porque el discípulo no trabaja para el hombre, el discípulo trabaja para Dios. Y trabaja para Dios como una respuesta al mandato cultural del pacto de la creación. El trabajo fue creado como una bendición para el hombre, no como una carga, no como una molestia, no como una maldición. El trabajo es una vocación para adorar a Dios y para promover el bien común. Y mi compromiso con el mundo laboral no debe estar asociado a la justicia retributiva, sino que a la vocación que recibí del Señor. Dígame si eso no es contracultural. En cualquier juzgado laboral yo perdería el juicio al tiro. Porque no es la lógica del mundo. Pero es la lógica del discípulo de Cristo. El creyente trabaja con excelencia o debe buscar trabajar con excelencia independientemente del estímulo que reciba. Y este elemento se pone aún más delicado si avanzamos al verso 19. Porque el verso 19 dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Cómo es esto? Pedro dice que además de tener que servir y trabajar con excelencia, sin tener como principal motor el reconocimiento o el salario, ahora también me dice que es loable, que es digno, que yo además de eso tenga que padecer sufrimientos e injusticias en el mundo laboral. ¿Es realmente eso lo que está diciendo Pedro? Entonces, hermanos, nuevamente tenemos que volver a lo que establecimos la semana pasada y también lo que enseñamos al principio en la introducción. Nuestra primera y más digna sujeción es a Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que interpretar este concepto que yo destaco acá, ¿cierto?, del padecimiento injusto a la luz de nuestra sujeción a Cristo. Es decir, los padecimientos que el discípulo de Cristo puede soportar alcanzan hasta que nuestra sujeción a Cristo se vea transgredida. Déjeme explicarle eso. Cuando alguna situación laboral compromete nuestra sujeción a Cristo, el discípulo debe oponerse por causa de la conciencia delante de Dios. ¿Cómo podríamos aplicar este principio hoy día? Podría estar preguntándose usted. Por ejemplo, si en su lugar de trabajo, voy a decir algo que no pasa jamás, es un ejemplo muy rebuscado. Si en su lugar de trabajo usted ve que alguien llega a ocupar lugares directivos por cuestiones personales y no por razones técnicas o de competencias, ese tipo de injusticia no compromete nuestra sujeción a Cristo, pero la vemos constantemente.
constantemente, todos nosotros hemos constatado en el mundo laboral, y yo lo dije hace un tiempo atrás, lo voy a repetir, vemos ciertas personas que son como una vaca arriba de un árbol, que usted no puede explicar cómo esa persona llegó a estar allí. Pero una cosa sabe, que probablemente se caiga. Es algo muy usual, hermano. Es parte de la ética laboral, del mundo caído en el que vivimos. Toda la vida nos vamos a encontrar con personas que no tienen competencias técnicas para estar en el lugar donde están y están allí por el mal llamado pituto. Y toda la vida nos vamos a enfrentar a esas injusticias. ¿Eso compromete nuestra sujeción a Cristo? Por lo tanto, es el tipo de injusticia que el apóstol Pedro nos llama a tener que padecer dignamente por causa de la conciencia delante del Señor. Es decir, no podemos dejar de trabajar con excelencia, ni de ver el trabajo como una vocación por causa de estas injusticias estructurales que no alteran mi servicio a Cristo Jesús como mi primer Señor. Eso es por citar un ejemplo, ¿no? Los tipos de injusticias que nos encontramos a diario y a los que debemos sobreponernos para trabajar con el mismo ánimo pueden ser variados, pero el Señor aprueba a los discípulos que son capaces de padecer este tipo de injusticias. Pero cuando estas injusticias afectan la dignidad humana, o incluso transgreden las normas laborales vigentes que establecen la forma en que deben relacionarse los empleados con los empleadores, allí el creyente será aprobado por Dios si denuncia tal actuar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trato o con el maltrato laboral. Las cuestiones de abuso respecto de la jornada o del horario laboral, sumado a cualquier solicitud que vaya en contra de nuestra conciencia que está sometida primeramente a Dios y a sus mandamientos. Es decir, si en su lugar de trabajo, trabajar incluye realizar acciones ilícitas para el Señor y contrarias a las normas establecidas, como adulterar documentos, defraudar, mentir, engañar y cualquier otro tipo de ilegalidad, todo ello transgrede la frontera de las injusticias que el discípulo de Cristo puede o debe soportar. ¿De qué forma impacta esto a quienes no son empleados, sino que tal vez son empleadores? Los empleadores deben mirar hacia su negocio, hacia su fábrica o hacia su comercio, no solo como una fuente de dinero, que de hecho para eso es, ¿no? Pero no es solamente una fuente de recursos y de dinero, sino como parte de la colaboración divina para aportar al proceso creacional de promover el bien común. Además, los empleados deben ver a sus funcionarios como iguales, como hermanos. Y me acordé de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Alguna vez usted leyó, es una epístola muy cortita, que nos cuenta una historia que está relacionada con esto, ¿no? Aparentemente Onésimo, siendo él un siervo, un criado de la casa, se había arrancado. Había escapado de su lugar de trabajo y en ese tránsito de escaparse se encuentra con el Evangelio, se convierte al Señor y se encuentra con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice: tú tienes que volver al lugar al que perteneces, tú tienes que volver a la casa de tu Señor, pero yo te voy a hacer una carta. ¿Para qué? Para que Filemón, que es tu amo, te reciba ya no como un siervo, sino como un hermano. Vuelve a tu lugar de trabajo, vuelve de donde saliste, pero para ser recibido como un hermano en la fe. Empleados y empleadores están debajo del mismo Señor, que es Cristo Jesús. Por eso, quienes dan trabajo a otros deben ser justos en todos los aspectos posibles, en el trato personal,
en el reconocimiento personal, en la jornada laboral y ciertamente en el salario. Porque las personas no son recursos. Por ahí hay oficinas de recursos humanos. Las personas no son recursos. No son un número más en la planilla de gastos. Quienes ofrecen trabajo deberían entender que el mundo laboral es de naturaleza relacional. Y cuando aquellas relaciones se establecen sobre la base de la ética, de la palabra del Señor, escúcheme muy bien, lo voy a repetir. Cuando entendemos que el mundo laboral es de naturaleza relacional y esas relaciones se norman en base a la ética de la palabra de Dios, entonces hay verdadera justicia laboral. Solo entonces hay verdadera justicia laboral. Abrazar estos principios, hermanos, necesariamente nos deben llevar a repensar la forma en que nos relacionamos, no solo entre hermanos, sino también con aquellos que no son discípulos de Cristo. Y fíjese que quiero contar una pequeña historia, ya estoy en las conclusiones. Dijimos que el trabajo es un ejercicio de la vocación. Quiero contarles brevemente la historia de la señora Teresa. Por supuesto que es una historia ficticia, inventé el nombre. Pero la señora Teresa era una mujer creyente, de un origen bastante esforzado, que llegó a trabajar como secretaria a una oficina de importantes abogados. Y su función era muy sencilla: atender las necesidades de los abogados. Y de hecho, usualmente los abogados llegaban y le pedían a la señora Teresa: por favor, señora Teresa, prepáreme un café. Y ella estaba contratada para poder atender las necesidades de la oficina y de aquellas personas que trabajaban allí. La señora Teresa, con la firme convicción de que el trabajo es una vocación, llegó a esforzarse en su trabajo, entendiendo que tal vez su lugar era el facilitar un ambiente laboral que fuera agradable para que los abogados que trabajaban en materias que ella consideraba muy importantes pudieran concentrarse y dedicarse principalmente a hacer un buen trabajo como abogados. Ella abrazó la firme convicción como secretaria que podía esforzarse para hacer un buen trabajo y hacer de esa oficina un buen lugar para trabajar. En cierta ocasión, un abogado de apellido Díaz, estoy inventando el apellido, nadie se siente identificado, padeció una dificultad familiar muy grave. Su esposa enfermó gravemente. Y la señora Teresa, con esa sensibilidad que le caracterizaba, descubrió que el abogado estaba triste. Una mañana, usualmente como lo hacía, le sirve su taza de café, conversa con él, le dice: veo que está un poco contrariado. Y el abogado decide compartir su carga con ella. Para hacerle el cuento más corto, el abogado escucha el Evangelio por boca de la señora Teresa. Tanto así que el Señor intervino en la vida de este abogado y el de su familia. Su señora, por misericordia del Señor, sanó. Y él, en gratitud, decidió visitar la iglesia de la señora Teresa. Allí conoció al pastor, conoció a los otros hermanos y decidió comenzar a congregarse. Decidió seguir una vida como discípulo de Cristo a partir de ese momento crucial en su vida en donde su esposa había estado al punto de perder la vida. Después de que él llevaba un tiempo trabajando en la iglesia, se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo ya llevo un tiempo aquí sirviendo en la iglesia, congregándome con ustedes, y me gustaría cumplir alguna función. Me gustaría estar disponible para ayudar a otras personas, si a usted así le parece bien. Así que el pastor conversó con este importante abogado y le dice: mire,
hay una labor en la que nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos personas que reciban a los hermanos para servirles una taza de café. El abogado miró al pastor y dijo: pastor, cuente conmigo. ¿Qué tengo que hacer? El día domingo llegue más temprano, usted se va a encargar de ayudar a los hermanos a calentar el agua, a preparar la mesa, y una vez finalizado el culto, usted se acerca a los hermanos, les ofrece una taza de café para conversar con ellos y saludarles. Convenido, pastor, así será. El día domingo el abogado llegó con su familia muy temprano, ayudó a los diáconos a preparar el café, y una imagen sorprendió a todo el mundo. Al abogado Díaz, con un doctorado, sirviéndole café a la señora Teresa en la iglesia. No hay ideología capaz de generar una transformación como esa. No hay ideología. Solo el Evangelio puede generar un cambio de esa naturaleza, en donde en la semana la señora Teresa le sirve café al abogado y el domingo el abogado le sirve café a la señora Teresa. Solo el Evangelio puede hacer eso. La frustración es una importante oportunidad de crecimiento. Yo estoy seguro, hermanos, que todos hemos vivido de alguna manera momentos incómodos, donde quiera que hayamos trabajado. Y en el trabajo, de hecho, vamos a enfrentar momentos de injusticia. Vamos a enfrentar situaciones de frustración. Y me gustaría decirle especialmente a las generaciones más jóvenes que han mostrado ser más sensibles a estos momentos de frustración. No quiero ofenderlos, ¿no? Pero una cuestión de constatar la realidad. Porque muchos jóvenes piensan rápidamente en renunciar para comenzar en otro lugar. Por favor, pare y piense el hecho de que las frustraciones, las dificultades y los sufrimientos que enfrentamos en la esfera profesional hacen parte del proceso de construir un hombre o una mujer más parecida a Jesús en ti. Hacen parte de ese proceso. Las frustraciones pueden ser oportunidades de crecimiento, pero ya sabe, las injusticias tienen un límite. Y por último, el Evangelio como una tercera vía. La solución nunca es la dialéctica, nunca es la confrontación. En tiempos de tantos conflictos, y permítame hacer solamente una mención a la política contingente, porque es algo que todos hemos constatado. En tiempos de tantos conflictos entre izquierdas y derechas, muchos están olvidando que el Evangelio es la tercera vía. Es aquel que convida a los hermanos para que piensen diferente, para que se traten con respeto y con dignidad. El Evangelio, hermanos, nos invita al diálogo y no a la confrontación. El Evangelio nos invita a la promoción de la paz y el amor, ciertamente. Nunca al odio, a la venganza o al resentimiento. El Evangelio nos invita a tener una relación más graciosa, de gracia con los demás. Nada puede transformar nuestro mundo actual, sino solo el Evangelio. Ideologías no pueden resolver el problema de base de nuestras sociedades. Solo el Evangelio puede lograr tal cosa. Así que hoy día, hermanos, yo les quiero invitar a que miremos nuestro entorno a través de la óptica del Evangelio. Allí están las respuestas, ahí está la clave para hacer de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro lugar de trabajo y de nuestra sociedad un lugar mejor para vivir. No nos rindamos. Sigamos predicando el Evangelio y sigamos transformando nuestro carácter para ser discípulos de Cristo. Y a través de su ejemplo y de mi ejemplo podemos impactar a las personas que están a nuestro alrededor. No fallemos cayendo en odiosidades, cayendo en controversias innecesarias. Tal vez hoy día
Más que en ocasiones anteriores, nuestro país necesita de una iglesia unida, que mire el horizonte confiando en la soberanía del Señor y se comprometa al trabajo verdadero en todas las esferas de las que nosotros hemos venido conversando. La próxima semana le esperamos también con otra aplicación práctica respecto del principio de la sujeción a Cristo, ahora en el contexto de la familia. Por ahora, yo quiero invitarle a que usted me acompañe en una oración y con eso finalizamos el culto. Padre Celestial, tu palabra no se reserva ningún tema. No hay situación cotidiana ni práctica en nuestra vida que esté al margen de tus principios y propósitos. Algunas de estos elementos están tal vez implícitos, pero otros, Señor, tú los enseñas con mucha claridad. Y hoy día, Padre, probablemente hayamos escuchado cosas que son contrarias incluso a lo que la lógica del mundo nos dice que es apropiado. Pero nosotros queremos que nuestra fe prevalezca delante de esta cultura que nos es hostil. Y que nuestra fe sea alimentada por la palabra de Dios, por la verdad, por aquello que realmente puede traer prosperidad y paz a nuestro corazón. Así que perdónanos, Señor, si hemos tenido una mala actitud en el mundo del trabajo. Si no hemos sido buenos empleados o buenos empleadores. Tú, Señor, tienes la capacidad de perdonar nuestros pecados y en Cristo, Señor, darnos motivaciones para hacer las cosas de manera diferente. En particular, Señor, hoy día quiero pedirte por todos aquellos hermanos nuestros que han padecido injusticias, malos tratos e incluso violencia en sus trabajos. Consuela sus corazones, Señor. Que hoy día ellos puedan salir fortalecidos por tu palabra, sabiendo, Señor, que el trabajo es una vocación que nos compromete primeramente contigo. Y no hay nada más deleitoso en la vida que servirte con todo el corazón. Que ningún hombre, que ninguna persona mengue en nosotros el deseo y el placer y el deleite de servirte con la vocación que nos entregaste. Ayúdanos, Señor, a hacer de esta declaración de glorificarte por sobre todas las cosas nuestra bandera de lucha cada día. A los hermanos que en medio de nuestra iglesia dan trabajo a otros, también sensibiliza sus corazones para ser obedientes a tu palabra. Para que siempre sea esa ética relacional de la dignidad, del respeto y del amor mutuo la que también propicie un buen ambiente de trabajo en aquellos lugares en donde ellos tienen empleados. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a ser más consistentes con nuestra fe y a descubrir que cuando somos obedientes a tu palabra, en nuestro corazón abunda la alegría y la paz. Porque no hay una forma mejor de vivir que estando sometidos, Señor, a tus principios y a tus mandamientos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.